amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Alabado sea el Señor. Con esta preciosa alabanza iniciamos nuestro culto a Dios y esperamos que a través de Él mismo su misericordia se manifieste no solo para con nosotros, sino también para aquellos que nos están observando, que nos están escuchando. Damos gracias a Dios por tener esta oportunidad de estudiar su palabra y sobre todo en temas que nos ayudan a poder conocer cómo Dios quiere y trata con nosotros. Hoy estaremos estudiando sobre el tema sabiduría para el trabajo y el descanso. Muchas personas por falta de sabiduría se fatigan y a veces hasta se enferman por no actuar como es debido, como Dios nos enseña. La verdad central es una actitud correcta hacia el trabajo y el descanso,
los hace más gratificantes. El versículo clave se encuentra en Proverbios 18 y versículo 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Leemos en Proverbios y la palabra del Señor también en Eclesiastés. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de tierra estaba ya extendida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo porque se afana debajo del sol? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté pequeños árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte cuento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida en tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Padre, te damos gracias por este privilegio de en esta hora congregarnos, primero
para alabar y glorificar y honrar tu precioso y bendito nombre. Para, Señor, agradecerte cómo nos has guardado y protegido durante el día y nos has provisto, Señor, para que en esta hora nos podamos reunir y podamos dedicar nuestras vidas en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es nuestra lámpara, es la lumbrera en nuestro camino. Es donde aprendemos a conocerte, a servirte y también a contribuir y ayudar al prójimo. Te presento los que han llegado, los que han de llegar, para que les ministres a través de la preciosa presencia del Espíritu Santo, porque tú conoces y sabes cuál es la condición de cada uno de ellos, y al estar en tu presencia, tú proveerás y sostendrás sus vidas. Te presento los que nos escuchan, los que nos ven, los que están en expectativa de que han de recibir a través de lo que hacemos, Señor. Deja que el Espíritu Santo les ministre y al terminar nuestra programación puedan sentir, Señor, que tú has tratado con sus vidas y los has bendecido. Bendice los cánticos, la música y permítenos, Señor, agradarte en todo. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a tener a nuestro hermano Manuel que nos va a dirigir. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde casi, ¿verdad? Dios es bueno, como yo digo siempre, y tenemos que estar preparados para todo lo que pase, todo lo que venga, todo lo que hacemos, para poder servirle a Dios en todo tiempo, ¿verdad? En los tiempos malos y en los tiempos buenos. No importa qué tiempo haya, tenemos que adorar. Y vamos a comenzar a cantar ese corito que lleva por título No me importa la iglesia que vayas. Aleluya. Dame la mano, mi hermano.
católico, puedes ir a cualquier otra denominación, como quiera que sea, dame la mano y mi hermano serás. Aleluya. Amémonos de corazón. Si verdaderamente amas a Dios, vamos a amarnos de corazón, nosotros los unos a los otros. Bendecido Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Amén.
Salmo 34, voy a estar dando lectura desde el versículo 1 hasta el 7. Y voy a esperar que el hermano Edwin nos presente en oración por la palabra. Padre Santo y Padre bueno, Creador de los cielos y de la tierra, Señor de infinita bondad y misericordia, delante de tu presencia estamos en este momento para darte toda la gloria, para darte toda la honra, toda la alabanza y la adoración, Señor, porque tú eres nuestro Dios. En este momento venimos delante de ti, oh Dios del cielo, Señor, para darte gracias por tu palabra, Señor, para darte gracias porque ella es vida. Ella es poder, oh Dios del cielo. Ella es liberación, oh Dios, ella es sabiduría. Te damos gracias por ella. Te pedimos, oh Dios del cielo, que nos ayudes a guardarla, que nos ayudes a vivirla, a practicarla, oh Dios, y enseñárselas a otros. Permite que esta palabra que va a ser leída, oh Dios, sea bendición para todo aquel que va a oírla en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén, Señor. Y la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Y en el día de hoy yo estaba hablando con el hermano Néstor, contándole una de esas cosas malas que hice durante el tiempo que estuve fuera del Señor. Y como yo me dedicaba a vender drogas en la calle, pues en una ocasión hubo un pánico y no aparecía nada. Y yo cogí unas cuantas bolsas y las llené de pasto ese del que comen las vacas. Y empecé, yo tenía a alguien que me ayudaba, yo nunca me presentaba delante del que venía a comprar, pero entonces el que en una ocasión estaba en un lugar jugando billar y de momento se acerca a alguien y me hace seña que salga afuera. Cuando salía afuera era una ganga que le llamaban los paraguas. Y los paraguas todos estaban afilados al frente. Y me cogieron y me pegaron contra la pared. Eran como 15 ellos. Y me pusieron los paraguas en el pecho, en el cuello. Y yo me pregunté qué está pasando. Y cuando uno de ellos sacó una de las bolsas y me dice, esto me lo vendiste tú. Y yo traté con la persona y le dije, ¿tú estás seguro que yo te vendí eso? Y me dijo, bueno, el único que vende droga en este lugar eres tú. Y yo le dije, pero yo quiero que tú me digas si tú estás seguro que yo fui el que te vendí eso y que tú viniste a mí. Y me dijo, bueno, yo no estaba, pero tú eres el que vende eso por aquí. Y mientras estamos en la conversación, pues yo le dije, mira, yo no fui el que te vendí eso a ti, pero si tú lo que vayas a hacer, pues hazlo. Pero cuando yo terminé de decirle eso,
De momento se para un carro frente a nosotros y se baja una persona y se llega donde mí y me dice, y va donde ellos y me dice, ¿qué está pasando? Entonces era un amigo mío que había estudiado conmigo en la escuela. Y él le pregunta, ¿qué pasó? Ellos le contaron lo mismo que yo le estoy contando a ustedes. Entonces él me dijo a mí, cuéntame tú lo que pasó. Y yo le conté y él les dijo a ellos, bueno, si ninguno de ustedes vinieron a donde él directamente y él fue el que se la dio, no lo pueden juzgar. Y en ese momento yo dije, me salvé. Me salvé porque ellos venían dispuestos, es una ganga que cuando iban a hacer algo lo hacían. Pero gracias a Dios que estoy aquí parado, vivo, sirviéndole a Dios, y lo que pasó en aquella ocasión pasó. Vamos a cantar el último cántico y vamos a esperar que el hermano pase a recoger la ofrenda. Dios le bendiga. Unos brazos humildes se abrieron para complacer a todos los que están aquí, a los que están a través de la televisión, y para complacer a Juani que me pidió ese cántico hace tiempo atrás. Bendito Dios para siempre. Eso no se me olvida. Santo. Praise God. Alabado sea el Señor. Estamos listos para el estudio de la palabra del Señor. Nuestro hermano Herreras en este momento nos va a exponer este estudio tan interesante que en el día de hoy tenemos para estudiar. Bendiciendo. Gloria al Señor. Que Dios continúe bendiciéndonos, hermanos. Siempre repetimos y decimos que es el privilegio que tenemos, ¿verdad?, de poder estudiar la palabra de Dios. Y como en todos estos estudios anteriores hemos estado viendo, ¿verdad?, acerca de, en estos últimos, acerca del trabajo, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, porque Dios es el que nos define, que nos indica, ¿no?, cuál es el proceso, ¿no? Y dentro de esto ahora encontramos que es el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Perdón, la base, ¿verdad?, en la que vamos a tener esta lección. Y el tema es sabiduría para el trabajo
y el descanso. Entonces decimos, está basado en el libro de Proverbios y de Eclesiastés, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, de que estos son libros llamados sapiénticos, ¿verdad? O sea, de pensamiento, acción dentro del alma, dentro del ser. Es una filosofía, ¿verdad?, que la Biblia establece, ¿verdad?, porque está implicando conocimiento, sabiduría y ciencia. Entonces, pero la mayoría de estos libros, ¿verdad?, según, ¿verdad?, los escritores fueron elaborados por Salomón. Y estos dos libros, ¿verdad?, tienen la característica, uno, el Proverbios, que nos habla acerca del conocimiento de Dios. Pero el otro nos habla acerca de la experiencia humana, porque es donde Salomón, ¿verdad?, expresa no solo su experiencia dentro de la vida que había tenido, sino que se relaciona en cierta forma. De una u otra parte encontramos algo de nuestra vida dentro de ese libro de Eclesiastés, ¿verdad? Porque aunque fue escrito hace más de 3,000 años, su vigencia sigue igual. Lo que leemos ahí son los mismos contextos y son las mismas cosas, ¿verdad?, que nos pueden estar pasando cotidianamente, ¿verdad? Y veamos, para poder, digamos, ligeramente, ¿verdad?, entrar en contexto, nos habla sobre 3 cosas que son parte de nuestra vida, pero que la mayoría del tiempo no analizamos con seriedad, ¿verdad? Otras veces porque no las estudiamos o no las entendemos. Pero el objeto verdaderamente de la palabra es eso, entenderla, ¿verdad? Porque a veces leemos y leemos, pero no analizamos, no tratamos de indagar. Y recuerde que las palabras muchas veces pueden decir una cosa, pero quien las ha escrito tiene un significado, un concepto, y de acuerdo en el momento que se escribieron, aunque sean cosas de la vida en general, influye también el medio en que fueron escritas, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a, creo, para contexto, vamos a tratar de desglosar un poco el tema, ¿verdad? Porque en sí están relacionados entre sí, ¿verdad? Aunque el punto fundamental en estas lecciones ha sido el trabajo y todos los medios, ¿verdad?, en cada lección que se acompaña, ¿verdad? En este caso, el trabajo se relaciona en la sabiduría y el descanso. Ahora, ¿cómo definimos, por ejemplo, la palabra trabajo? ¿Cuál sería una definición que digamos generalizada? Bueno, generalmente un trabajo hoy día lo conocemos como algo, un intercambio de servicios, un intercambio de manualidades, ¿a cambio de qué? De recibir una remuneración, ya sea material o económica. Nosotros lo que vendemos es tiempo y servicio, y se nos paga, digamos, con lo efectivo, ¿no? Pero inicialmente la palabra o el significado de la palabra trabajo era completamente diferente a lo que hoy conocemos, ¿verdad? Aunque por ser el latín, griego, base de nuestro idioma, pues de ahí se deriva la palabra. Entonces, la palabra trabajo no decía trabajo, ¿verdad? Se conocía como triple arié, que cuando lo analizamos es un concepto diferente, porque el triple arié significaba simplemente su palabra original. Era un instrumento de castigo que se aplicaba a las personas. Es decir, como eran 3 palos que se le ponían y luego se metía a la persona ahí como castigo cuando no realizaba la labor que el dueño, perdón, que la persona del lugar quería que realizara, ¿verdad? Entonces, dentro de eso se fue quedando esa palabra. Entonces, quiere decir que era una labor de esclavitud,
Entonces, cuando decían trabajo, era algo que estaba obligado, porque si no, era castigado, era azotado o sufría diferentes castigos por no cumplir eso. Y una de las cosas fuertes era ese objeto, en cierta forma, de tortura. Entonces significaba eso en parte, ¿verdad? Significaba más bien que era una tortura. Al ser un trabajo forzado, al ser un trabajo obligatorio, es que están torturando a la persona por hacerlo, ¿verdad? Pero después la palabra, dice, poco a poco fue cambiando a labores. O sea, ya la suavizaron, una labor que se hacía por alguna cosa, ¿no? Ya sea por remuneración o la mayoría de veces era por obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerde que generalmente las clases más pobres en todo el tiempo ha sido así, es la que más sufre, es la que está dominada por el poderoso, y el poderoso generalmente lo único que hace es mandar, ¿verdad? Y obligar a las personas que quieran, ya sea por un salario bajo, o sea por obligación, entonces, o por cualquier otra cosa en que la persona, ¿verdad?, se vea forzada a efectuar ese trabajo, ¿verdad? Entonces, claro, ahora el trabajo, ¿verdad?, se establece y se dice, bueno, que es un medio de remuneración y lo hacemos individual o colectivamente. Ya colectivamente, como sociedad, pues, ¿qué se hace? Organizaciones, se hacen gobiernos, se hacen comunidades para realizar un trabajo colectivo en beneficio de esta misma sociedad, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, ¿verdad?, desde ese punto de vista y original la palabra, ¿qué diríamos? ¿Que el trabajo es un castigo o es una bendición? Porque, digamos, depende de cómo analicemos. Pero veamos, según la historia bíblica, la Biblia, ¿quién fue el primero que trabajó? Exacto, ¿verdad? ¿Y dónde lo vemos? En el primer capítulo y en el versículo 1. ¿Qué dice ahí? Que en el primer día que hizo Dios, ¿verdad? Mire, en eso empieza. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Es decir, que fue el primer trabajo establecido. Ahora recuerde que el trabajo no fue hecho para forzar al hombre a hacer las cosas. Fue hecho como un medio para que el hombre pudiera desarrollarse dentro de la vida que Dios había hecho o dentro del mundo. Y luego vemos que a través de el primer capítulo que había sucedido, los 5 días Dios trabajó. Pero fue un trabajo ¿cómo fue hecho ese trabajo? De acuerdo a las diferentes formas de trabajar, ¿no? ¿Cómo trabajaba Dios? Intelectualmente. Es decir, que el pensamiento, él trabajaba con la mente. Entonces la mente la trasladaba, pero era un trabajo intelectual. Él decía y se creaba. Se pensaba y luego se trasladaba al hecho. Pero dentro de todo eso, después, bueno, Dios hizo todo y después hace su creación más perfecta, ¿verdad? Recordamos entonces, ¿qué hace Dios? Dice que hace al hombre. Pero, ¿cómo hace al hombre? ¿Lo hace en la misma forma que los demás? Fíjense, ahora Dios ya cambia la situación. Ahora entra en acción. Entra en acción, entra en acción, porque ahora ¿qué es lo que hace? Dice, pone al hombre en el huerto del Edén, hace al hombre, primero hace el huerto, y después ¿qué hace? Toma elementos de la tierra. Dice, toma toda la tierra. ¿Y qué hace con esos elementos de la tierra? Manualmente Dios está ¿qué? Fabricando algo. Está fabricando, bueno, una figura. Está fabricando un muñeco.
tomado de los elementos de la tierra. Aunque esa tierra ya tenía vida, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó tenía vida. Es decir, todo lo que hay es vida, porque es producto de la creación de Dios. Entonces no hay nada muerto, ¿verdad? Todo es vida. Pero ahora hacia el hombre lo toma de los elementos de la tierra y luego que está hecho, ¿verdad? No se conforma con eso. Empieza a hacer algo especial. Hace algo especial, ¿verdad? Hace algo especial. ¿Y qué hace después de que toma a ese hombre? Es que te ponen esto muy mal. Gracias. Bien. Entonces decíamos que empiezas y hace algo especial. Después de que ha hecho el muñeco, pero ese muñeco, ¿qué forma tenía? Recuerden que en el principio Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando hace la figura, quiere decir que le está dando ya una forma que él tenía predeterminada, que es el hombre. Porque luego la Biblia encontramos que nos dice que Jesucristo, ¿verdad?, es el segundo Adán, pero que era el primer Adán. O sea que esa figura estaba ya en la mente de Dios. Ese hombre que Dios había establecido es lo que iba a ser él que viniera después a la tierra a realizar otro trabajo. Pero luego que dice, ahora está bien, hasta aquí la figura, ya tenemos al hombre, que es sencillamente nuestra imagen. Y la proteína tiene vida, está bien, pero no es la vida realmente que Dios había establecido en eso. Era una vida general. Pero ahora Dios dice, bueno, ya que hice todo, y después de que Dios hizo cada cosa en cada día, que Él decía que era bueno. ¿Eso qué significaba? Que Él estaba satisfecho con el trabajo que está haciendo. Es cuando alguien realiza un trabajo que le agrada, que le gusta, se siente satisfecho con el trabajo que hace. Pero cuando hace un trabajo que no le gusta, ¿cómo se siente la persona? Se siente malhumorada, se siente frustrada, hace las cosas por obligación, no las hace bien, no hay satisfacción. Entonces, Dios lo que está tratando de decirnos realmente que tenemos que entender el concepto de lo que eso significa. Entonces, ahora después de que está hecho el hombre, Él dice, bueno, ya está aquí todo esto, ya está la tierra, ya está el hombre, pero vamos a hacer algo mejor. Para que no haya reclamos, dice, voy a hacer su obra perfecta. ¿Y qué fue lo que hizo? Imagínense, Dios está ahí con un poco de tierra y ahora de repente Dios dice que se va a sacar algo de sí mismo, algo de sus entrañas. Porque ¿qué dice la Biblia que hizo? Sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y fíjense, especifica en la nariz del hombre, porque está diciendo que es el conducto que lo va a mantener con vida a este cuerpo. Pero va más allá, porque dice, ahora el hombre es ¿qué? Un ser viviente. En otras versiones dice, es un alma viviente. Entonces, eso está conceptuando algo diferente, porque está diciendo que el alma es la figura que Dios establece en el hombre. Nosotros somos un alma viviente. Esa es nuestra figura. Aparte es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que nos da esa vida. Pero lo que somos nosotros, lo que nos ha identificado, es esa alma viviente. En ese momento, ¿qué hizo Dios? No solo nos hizo a su imagen y semejanza, piense un momento por esto, sino que Él vino y sacó algo de sí mismo, algo que era parte de su aliento. Claro, físicamente Él no necesita respirar,
Pero recuerde que la respiración indica cuando un cuerpo tiene vida, respira. Pero cuando esa vida se va, ¿cómo queda el cuerpo? Muerto, inerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejó. Dice que el alma o el Espíritu de Dios vuelve. Entonces salió. Pero en ese momento, entonces Dios está haciendo lo que Juan dice más adelante, ¿verdad? Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida. Es decir, se dio a sí mismo como hombre material para poder realizar la obra de expiación, la obra de recobrar, ¿verdad?, lo que andaba perdido. Pero desde ese momento Dios ya está dándonos parte de su ser, ¿verdad?, al exponer o al emplear ese aliento de vida. Y sabe que dentro de esta parte es por eso que los sabinos, en la Torá y los sabinos más antiguos, cuando establecieron el nombre de Dios, ellos decían, no se puede pronunciar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es santo, es algo especial, es algo muy significativo y no le conocemos. No conocemos a Dios, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Cuando ellos dicen, bueno, hay una forma que podemos identificarlo. Entonces recuerde que en el hebreo, aparte de la logística semántica, pues no habían vocales, entonces las pronunciaciones eran difíciles. Pero recuerde que en gramática hay una palabra que se llama onomatopeya. ¿Sabe qué es la onomatopeya? Es, digamos, la identificación o significación de una cosa, de un individuo. Por ejemplo, si usted oye, por ejemplo, yo le digo miau, miau, ¿qué relación hace con eso? ¿Qué hace miau? Un gato, ¿verdad? Alguien puede oír que un animal está maullando y no va a decir es un perro, o no va a decir es una gallina, porque identifica por el sonido, o sea, es el ADN de identificación del animal. Entonces, ese nombre, entonces está diciendo, usted dice, es un gato. Y sea, digamos, en la China, aquí en Japón, donde sea, usted no va a encontrar un gato que hable ruso o que maulle en chino. Todo va a ser lo mismo. Entonces, usted puede estar en cualquier lugar y hoy maullar a un animal de este, lo identifica inmediatamente con gato. Oye ladrar, dice es un perro. Entonces, esa es la identificación. Entonces, ellos lo analizan y lo decían así, bueno, si es la vida. Mire, ¿cómo llega la vida? Dice, por un aliento. Cuando alguien se está ahogando, digamos, está ahogando y sale a tomar aire, ¿cuál es la expresión que hace? ¿O qué es lo que dice? Si usted lo ve detenidamente, ellos dicen, aspira, pero con un sonido, ¿verdad? Y luego lo baja. Entonces ellos dicen que esa pronunciación suave identificaba el nombre de Dios, pero al no conocer a Dios no podían darle forma. Entonces era la forma que ellos tenían que decir, no podemos hacer una imagen de Dios porque no lo conocemos, pero conocemos a través del aliento de vida del hombre. Entonces está diciendo, Dios está parte de nuestra vida. Nuestra vida está constante en esa presencia de Dios. Y desde ese instante, entonces, ellos establecen ese principio, ¿verdad? Inicialmente, ¿por qué? Porque decía, esa es la grandeza de Dios. Y más, sin embargo, vemos que precisamente, así como se le presenta, le da vida al hombre por un aliento. Recuerde cuando se presentó algunas veces, se le presentó a Moisés o a Elías. Dice que no se le presentó en un trueno, no se le presentó en un rayo, sino que un aliento suave, un soplido suave, porque está significando, susurrando esa presencia de Dios.
Pero sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo se manifestó? ¿Verdad? Con un sonido, pero era un viento también. La diferencia que era un viento fuerte. ¿Por qué? Porque ahora había cambiado. Ahora no venía simplemente al hombre, ahora venía con poder. Ahora venía a hacer la acción redentora. Ahora venía a hacer lo que Dios había establecido desde el principio. Es decir, el trabajo de Dios se estaba completando dentro de esto. Entonces, cuando Dios establece el trabajo, está diciendo, es un trabajo que hay que realizar porque es parte del desarrollo de la vida. Entonces, dentro de esto, estamos viendo que el trabajo es bueno. Pero ahora, si vamos nuevamente a Génesis, después de que el hombre, Dios lo pone en el capítulo 2 en el huerto, ¿qué pasa? Dios le dice, bueno, tú estás aquí, ahora no le dijo vas a trabajar, él le dijo vas a administrar. Es diferente una administración, porque trabajo lo consideramos cuando es algo fuerte, ¿no? Algo duro, algo que nos cansa, algo que nos agota. Porque recuerden que la palabra inicial que decíamos, se transformó en trabijo, pero quería decir esfuerzo, sufrimiento, algo, digamos, de que nos afectara. Entonces, cuando el hombre es establecido, Dios le dice, vas a administrar. Y aquí está, la tierra te producirá todo. Te lo ve en el capítulo 2, verso 7, dice que la tierra te produce todo. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios le dice, tú vas a administrar y puedes comer de todo, todas las hierbas, todos los vegetales y todo lo que está aquí, es para tu alimentación, pero le pone una cláusula, ¿verdad? ¿Y cuál es esa cláusula? Recuerde, la cláusula dice que hay algo que no podía, digamos, algo que no podía tocar ni comer. Era el árbol del bien y del mal. El árbol del bien y el mal, el árbol de la ciencia, ¿verdad? Eso era lo que no podía comer. Pero le dio la advertencia. El día que eso hagas, ¿qué va a suceder? Vas a morir. Ahora, Dios le advirtió. Alguien puede decir, bueno, pero es que él no sabía que era morir. Pero cuando se estudia, para eso se estudia, para enterarse y ver qué es lo que va a suceder. Porque el estudio es la profundización o el conocimiento de las palabras o de las cosas. Pero a Adán le sucede lo que a muchos de nosotros nos pasa. Escuchamos, oímos, pero no analizamos, no aprendemos. Por eso la palabra de Dios dice que se lo pone simbólicamente que debemos de rumiarla. Entonces el estudio es precisamente eso. Nosotros vamos a estar estudiando, la Biblia es la misma desde hace más de 2000 años. Mas sin embargo, siempre la vamos a estar estudiando porque vamos a encontrar el significado. Aunque creamos que ya sabemos todo de la Biblia, siempre vamos a encontrar algo que nos está enseñando que hemos estado haciendo mal, que nos ayuda a corregirnos, que nos lleva en el camino apropiado, porque es precisamente lo que le pasó a Adán. Adán en realidad no le dio importancia, escuchó la palabra de Dios, pero no le dio la importancia necesaria, porque él dijo que era morir. Separación, bueno, es decir, separación, pero no entendió lo que era esa separación. Esa separación era inicialmente físicamente alejado de Dios. Y al estar alejado de Dios, se pierden todas las comodidades, ¿verdad? Cuando estamos cerca de Dios, aunque las cosas nos vayan mal, aunque las circunstancias no sean las más apropiadas, pero sabemos y entendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos da ese entendimiento por medio de la palabra. Entonces nosotros sabemos que al fin y al cabo todo es pasajero en esta tierra. Lo único que no es pasajero es nuestra alma. Lo único que no es nuestra vida. Esa va más allá del cuerpo físico,
porque eso fue lo que nos hizo Dios al darnos ese aliento de vida. En ese momento, cuando desobedece, ¿qué pasa? Tuvo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Lo vemos todo en ese capítulo, dice, bueno, que no solo Adán sufrió las consecuencias, ¿verdad?, su esposa, sino que toda la tierra. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué pasa? Dios le dice, ahora, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. La tierra te va a producir cardos y espinas. Quiere decir que esa bendición realmente sí se transformó en maldición, era un castigo. Pero castigo por su desobediencia, castigo porque rompió esa comunión con Dios. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas que decimos, bueno, eso no afecta, o esto me afecta solo a mí, pero todo tiene consecuencias, y cualquier cosa que nosotros hagamos no solo nos va a afectar a nosotros, sino nos va a afectar a las personas que nos rodean, o dependiendo de lo que sea, siempre alguien más va a salir afectado por eso. Y entonces de ahí en adelante, claro, entonces el trabajo se transforma en ¿qué? En algo que es duro, algo que requiere esfuerzo, algo, digamos, que es dificultoso, pero fue a causa de la desobediencia. Entonces no podemos decir de que el trabajo, bueno, el trabajo, claro, es duro, el trabajo es difícil, y no podemos cambiar las cosas, ¿verdad?, a nuestra voluntad, pero sí podemos cambiar nuestra actitud a ver las cosas. Si estoy en un trabajo no me gusta, no gano bien, bueno, tendría que analizar. Cuando me contrataron me dijeron, no me obligaron, aparte de esclavitud, estamos hablando de trabajo, ¿verdad?, voluntario. Es decir, nos ofrecieron un salario, hacer un trabajo, y nosotros estuvimos dispuestos a hacerlo. Después pasa el tiempo, nos quejamos, no nos gusta el jefe, no nos gusta el horario, no nos gusta todo, y a todo le encontramos defectos. Y el problema es que al encontrar defectos nos sentimos mal y nos frustramos. Entonces, ¿qué pasa? Eso empieza también a afectar parte de nuestro cuerpo. Eso empieza a afectar nuestra conducta. Empieza a afectar todo, incluso empieza a afectar hasta nuestra familia. Entonces, el trabajo, dice exactamente, es el medio que Dios nos ha dejado para que sobrevivamos en esta tierra. Porque realmente la tierra, dice, cayó bajo maldición. Por lo tanto, eso no lo podemos cambiar. Ahora, lo que podemos cambiar es la esperanza que Cristo nos ha dado. Nos ha dicho entonces ahora que el trabajo es el medio de sobrevivencia, y ahora es una bendición que podamos tenerlo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a sobrevivir o vivir un poco mejor en esta tierra. Pero cuando aún ese trabajo llega un momento en que nosotros entendemos, entonces también nos va a causar problemas. Porque entonces pasa, bueno, pues que no me alcanza el salario, porque tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Pero muchas veces recuerde que estamos en un mundo, inmersos en un mundo que nos está obligando constantemente o nos está presionando para crearnos necesidades. Empezamos a gastar en cosas que muchas veces no tenemos los medios para solucionarlo. Gastamos más de lo que ganamos. Y por supuesto, esto que va a traer problemas. Porque cuando llega a fin de mes, bueno, no me alcanza. Va a traer problemas con la familia, va a traer problemas con los hijos. Pero eso no es, digamos, que el trabajo sea malo. Es simplemente a veces que no hemos aprendido a la distribución. Y entonces se aplica la sabiduría. Porque sabemos que la sabiduría, ¿qué es? Generalmente es un medio para que razonamos, reflexionemos y hagamos las cosas equilibradamente, ¿verdad?, de acuerdo al medio en que estamos. Es decir, cuando maduramos y aprendemos de las experiencias, porque la sabiduría viene a base de la experiencia, a base del conocimiento acumulado. Y cuando lo aprendemos a aplicar adecuadamente, entonces vamos desarrollando mejor. Nuestra vida
va siendo un poco más, por decir, más confortable, ¿verdad? No digamos tan difícil como cuando tenemos, ¿verdad?, que estar con carreras, soportando presiones. Entonces, y por eso entonces también cosas dice, bueno, se necesita el descanso en el trabajo. ¿Por qué? No solo, digamos, porque por elegir un poco o eludir un poco la presión de las 8 horas de trabajo o estar en el negocio o lo que tengamos que hacer para ganarnos la vida. El cuerpo necesita descanso y más que todo nuestra mente necesita ese descanso, ¿verdad? Hay estudios neurológicos que dicen precisamente que el sueño no simplemente es algo reparador para el cuerpo, es reparador para nuestro sistema. ¿Para qué? Para que nuestro sistema neurológico se restaure. Últimamente se han encontrado estudios que muchas de las enfermedades que tradicionalmente se han catalogado como genéticas, que nuestros padres, que nuestros abuelos padecían de esto, de cáncer, de alta presión o de diabetes. Entonces se generaba, decían, porque nuestra familia la tuvieron. Pero realmente al estudiar eso, muchas veces es el tipo de vida que se ha llevado, el esfuerzo que se ha creado. ¿Eso que ha creado presión mental. Y recuerda entonces, nuestro cerebro está hecho ¿para qué? Nuestro cerebro simplemente es un órgano. Nuestro cerebro no es individual, es parte de nuestro cuerpo, pero es el medio, podríamos decir, en que se acumula todo el conocimiento que vamos adquiriendo de nuestra vida. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Actúa automáticamente de acuerdo a sus necesidades. Entonces el cuerpo dice, bueno, necesito insulina en esta parte, necesito presión en la otra. El cerebro no analiza. El cerebro dice, eso hay que mandarle. Y el cerebro dice, bueno, tómate esta droga, tómate esta medicina, tómate esto. Pero el cerebro no está analizando. ¿Por qué? Porque es el cerebro el que está controlando nuestro cuerpo. Pero recuerde que tenemos un alma. Y en el alma es nuestra conciencia. Ahí está nuestra conciencia. Entonces, el cerebro no va a controlar la mente ni la conciencia. Es la mente la que tiene que controlar el cerebro. Entonces, ahora dentro de muchos estudios lo que llaman la metafísica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que lo mental puede afectar nuestro sistema biológico. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque es el cerebro. Pero cuando aprendemos a utilizar y entonces a entender la palabra de Dios, vamos entendiendo que hay medios, que hay formas que nos ayudan. Entonces dice, podríamos decir, si se quiere, en forma natural de ir controlando. Porque hoy nos dicen, mire, tome insulina para la diabetes. Está bien. Pero ahora han descubierto que en sí no es falta de insulina, sino que el páncreas no produce o produce más, y entonces es descontrol. Y entonces cuando le damos a drogas, lo que va a hacer es alterar ese sistema y nos va a afectar otra cosa. Entonces, pero recuerde que eso es parte de lo que el enemigo ha hecho. El enemigo trata de confundir, porque él le dijo a él, no, lo que Dios te dijo no es así. Él sabe de que eso es bueno y que tú vas a estar mejor. Entonces, dentro de todo eso, cuando no aprendemos a controlar nuestra vida con sabiduría, entonces nos suceden todas las cosas. Entonces, el descanso es parte de eso. A veces nosotros decimos, yo tengo que trabajar tanto, que tengo que trabajar doble, que no puedo dormir, no sé qué. Pero eso es parte también, entonces, que estamos cansando nuestro cerebro. Y al estar cansado nuestro cerebro, nos va a afectar todo nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro controla todo. El cerebro simplemente ve necesidades y entonces manda más cosas que las que deberían de ser, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Según ahora los científicos, ¿verdad? Ya no es el sistema biológico de las enfermedades hereditarias, sino que son nuestro sistema que ha creado esas cosas y que nos ha alterado el sistema genético. Entonces la Biblia desde el principio trata de enseñar eso, que hay un control, pero dentro del mundo que constantemente vivimos más agitados,
lo que menos descansamos. Porque antes decía 8 horas tenía que dormirse. Hoy, ¿cuánto dormimos? 3, 4 horas, 5. ¿Por qué? Porque hay tantas otras cosas. Hay ruido, o a veces se ve la televisión tarde, o a veces se está haciendo otras cosas. Y entonces todo eso va dañando nuestro cerebro, lo va descontrolando. Y al estar descontrolando nuestro cerebro, se altera. Y de alguna forma tiene que buscar ese escape. Y lo va buscando en otras partes de nuestro cuerpo. Entonces la Biblia lo que trata de enseñarnos es que en cierta forma decir, vamos tomando las cosas con calma, emprendiendo y comprendiendo realmente qué es lo que necesitamos. El trabajo es necesario, el trabajo es el medio de subsistencia, el trabajo es el medio de vida, pero tenemos que aprender a controlarlo. Y lo primero es actuar con sabiduría, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, no gastar más de lo que gano, ¿verdad? Es difícil, porque claro, uno dice, pues, yo estoy tan endeudado, yo estoy metido aquí, estoy metido en lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema nos obliga a eso. Y por lo tanto esa misma presión social nos hace, ¿verdad?, comprar cosas que no necesitamos. A veces hay personas dicen, bueno, yo me voy a comprar un carro del año. Pues está bien, puedo pagarlo así. Va a comprar un carro de $50,000. En 2 años, 3 años, ese carro se valorizó por la mitad casi, dependiendo del carro. Ahora ya no lo puede vender. ¿Por qué? Porque no le van a dar. A veces debe uno más cuando el carro lleva la mitad de lo que valía el carro. ¿Por qué? Porque los intereses, la economía y todo. Y eso nos va presionando en todo lo que hacemos. Porque no actuamos de acuerdo a nuestras necesidades, sino que nos creamos necesidades de acuerdo a lo que la gente ve, o de acuerdo a cómo queremos imitar a los demás, o porque no nos queremos sentir menos que otras personas. ¿Por qué? Porque nos podemos sentir. Claro, cuando uno madura y crece, pues ve la cosa diferente. Pero cuando va en desarrollo, está madurando, y es cuando más se endeuda, ¿no? Porque ahí es precisamente donde vienen todos los problemas. Entonces, cuando llegamos a cierta edad, que estamos sufriendo las consecuencias de eso que tuvimos en nuestra juventud o en nuestra madurez, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos está pasando factura, porque eso, ¿verdad?, no puede eliminarse. Entonces, hoy día, ¿qué hacen? Bueno, la vida, dice, el promedio de vida se ha prolongado, pero a base de ¿qué? De medicina, a base de dolor, a base de tantas cosas, ¿verdad? Podemos llegar a muchos años, pero con dolores, con problemas. Y eso no es lo que Dios quería, ¿verdad? Dios quería que nosotros viviéramos una vida descansada en relación con Él. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que perdimos esa relación en el momento que desoímos la voz de Dios. En el momento que Adán desobedeció, vino el caos y vino el esfuerzo, ya no esfuerzo, sino la sobrevivencia de luchar contra la vida, de luchar contra el hambre, de luchar contra las necesidades. Porque el hombre necesita solo 3 cosas básicas: techo, comida y vestido. Pero claro, depende, digamos, como uno viva, depende de sea, pues no me conformo con vivir un cuartito, necesito una casa, y si puedo me compro una casa más grande. Pero eso que conlleva más problemas, conlleva más situaciones emocionales, conlleva más desestabilidad. Y entre más se tenga, más se quiere. Le preguntaron una vez a que en su momento era el hombre más rico, Rockefeller, y dice, ¿cuánto dinero se necesita? ¿Cuánto más dinero se necesita para sentirse satisfecho y feliz? Dice, siempre se va a necesitar un poquito más. No importa lo que tenga, siempre va a querer un poco más. Usted ve esta gente que tiene tantos millones, ¿y qué hace? Siempre están queriendo buscar más. Y al buscar más, que están oprimiendo a otros, están explotando a otros, están invadiendo propiedades, están extorsionando gente. Entonces, tantas cosas malas que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que el pecado ha hecho. Ha hecho que el hombre pierda su dignidad, porque dice, el trabajo dignifica, claro, porque es el medio que le ayuda, que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos desarrollarnos en este mundo, porque Dios no nos dejó desamparados. También pecamos y teníamos que ser castigados,
Pero dentro de su misericordia, Él nos dejó el medio, Él nos dejó la forma. Pero aún con todo eso, cuando no aprendemos a actuar con sabiduría, entonces perdemos eso. Por eso esa es la sabiduría del hombre, pero ¿cuál es la sabiduría de Dios? Si aprendiéramos a aplicar la sabiduría de Dios, es lo que el proverbista establece y dice, bueno, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Jehová. Esa es la parte central del libro de Proverbios, ¿verdad? El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Entonces, cuando aprendemos a temer a Dios, entonces Él nos va indicando la forma, Él nos va dando el medio, Él nos va dando el entendimiento, Él nos va poniendo los medios para que podamos salir. Pero cuando lo desligamos, cuando lo dejamos, cuando nos creemos autosuficientes, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Y eso es lo que en el mundo que vivimos actualmente, así es. Pero lo que la Biblia trata precisamente, porque esa es la razón de la Biblia, que no es colectiva, porque todos la pueden oír, pero es individual, porque usted la puede estudiar, usted puede leerla, usted puede entenderla, y lo más importante, si le pide la dirección al Espíritu Santo, Él le va a entender, dar a entender. No es que se vaya a ser sabio intelectual, se va a ser sabio en su propia vida, se va a ser sabio en cómo distribuirlo, y al sentirse así se va a sentir cómodo. ¿Y qué está haciendo con esa comodidad? Está descansando en Dios. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino que como Él la da. Es cierto, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no están solos. Él dijo, confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Porque Él vino a hacer el trabajo de la redención. Él vino a hacer el trabajo para sacarnos de las tinieblas. Él vino con la antorcha para darnos luz, para iluminarnos. Entonces, para que nosotros veamos. Entonces, si nosotros analizamos y nos ponemos a pensar que aún desde el mismo inicio de la creación del ser humano, Dios se entregó. A veces es difícil de pensarlo, es difícil de analizarlo. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan grande, se haya dado de sus entrañas y nos haya dado la vida? Y ahora, después de eso, ya físicamente, viene y envía a su Hijo para que dentro de este mundo que vivimos, ya físico, podamos encontrar la redención, podamos encontrar ese descanso que Él nos ha dado. Entonces, el proverbista, ¿verdad?, de todo esto, él estaba analizando su vida, él estaba analizando lo que sucedía. Y bueno, dice, esa es la parte, dice. Porque dice, en toda labor hay fruto, más las vanas palabras, los labios se empobrecen. Es decir, que todo lo que hagamos en bien, vamos a fructificar algo. Alguien puede sembrar, puede hacer que no le dé todo lo que esperaba, pero algo le va a producir. ¿Pero por qué? Pero tiene que tener sabiduría para saber dónde sembrar, para saber cuál es el tiempo, para saber cuáles son las tierras adecuadas, para saber dónde va a traer agua. En fin, eso es a base de conocimiento y experiencia. ¿Para qué? Para que le pueda producir. Entonces está diciendo que dentro de la vida nosotros tenemos que ir aprendiendo a establecernos, a ver, a pedirle a Dios la dirección, a ubicarnos en el medio que sea más apropiado. ¿Para qué? Para poder ir saliendo adelante. ¿Por qué? Porque es la ventaja que tenemos. Si en el inicio Dios le dio la vida al hombre, pero ahora tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, o que nos va a dar ese entendimiento. Por eso dice, prepara tus labores afuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Qué está estableciendo? Bueno, dice que si quiere tener fruto, pues tiene que preparar el campo, tiene que trabajarlo, tiene que hacer las cosas. Si usted quiere un mejor trabajo, tiene que prepararse. Si alguien quiere tener más conocimiento, pues tiene que estudiar. Es decir, hay forma para que nuestra vida sea más satisfactoria.
Y eso es precisamente lo que Dios quiere. Dios trata de enseñarnos cada día. No es que nos quedemos con lo que sabemos, no es que nos quedemos con lo que tenemos. No, siempre va a haber algo que Dios quiere enseñarnos. Y en la vida siempre vamos a aprender algo. Entonces, él dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Entonces, recuerde que él dice: es diferente una persona perezosa y es diferente una persona falta de oportunidades. El perezoso es el que puede tener los medios y no le da importancia y sigue la vida así. Al que le faltan oportunidades, pues las va buscando. Se le dificulta, pero las va buscando. Entonces, eso es que usar el entendimiento, usar la inteligencia, digamos, ser positivo dentro de la vida. Está bien, hoy nos está atacando algo, estamos en problemas económicos, estamos en problemas emocionales, estamos con enfermedades, pero ver el punto positivo que este cuerpo no es el fin, es el medio que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que nosotros fortalezcamos nuestro espíritu. A veces hay gente que ve las cosas como un castigo, porque Dios lo está forzando. No, a veces lo que Dios está haciendo, que eso que le está sucediendo, es un medio para que actúe con sabiduría, porque quizás si no tuviera eso, sería otra su forma de actuar. Quizá hasta se perdería su vida. Entonces Dios, dentro de esa prevención, le está dando eso, no como castigo, como una disciplina, como una experiencia, para que nosotros entendamos y apreciemos el valor de las cosas, que apreciemos el valor de la vida. Porque a veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales. El proverbista dice aquí, bueno, al final es el Eclesiastés: todo lo que tengo, todo lo que hice, ¿a quién le queda? Al que menos espera. Aquel que no quería que le quedara, que se va a quedar con eso. Es decir, todo el esfuerzo, todo lo que luchó, todo lo que se limitó, ¿para qué? Se quedó, se perdió para usted, peor. Pero entonces dice, bueno, y aquí por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían cubierto su vaso, cerca de piedra estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, poco para dormir. Es decir, que si nos dejamos adormecer, ¿verdad? Llega un momento, porque a veces cuando hacemos muchas cosas nos cansamos, y a veces no ponemos atención, a veces en cosas delicadas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está resintiendo. Entonces, dentro de la vida espiritual es igual, que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿verdad? Y a veces dentro de esas cosas, ¿verdad?, que son necesarias, pero tenemos que ir priorizando. ¿Para qué? Para ver que nuestra alma realmente esté en descanso, pero en descanso de Dios, en descanso de Jesucristo. Y entonces, en base a eso, Él nos va fortaleciendo y nos va diciendo realmente cuál es el camino adecuado. ¿Por qué? Dice, porque vendrá como caminante tu necesidad. Es decir, el enemigo siempre está al acecho. El enemigo no descansa, él no se duerme, ¿verdad? Entonces, cualquier momento que nos descuidemos, no importa cómo estemos, no importa cuál sea nuestra condición, buena o mala. Si usted ha estado con Cristo, el enemigo va a estar al acecho. No es que lo pueda, pero lo va a hacer sufrir más, es el problema. Que el enemigo lo que quiere hacernos sufrir. Con Job, no pudo dominarle el alma, pero lo hizo sufrir. ¿Por qué? Porque Job necesitaba una lección. Y muchas veces nosotros nos sentimos tan confiados en que porque ya somos cristianos, en que porque tenemos tantos años de servir en la iglesia, servir a Cristo, pero realmente a veces necesitamos, dice Romanos, que necesitamos constantemente renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra vida. Y cuando él habla en Romanos 12 de renovar nuestro pensamiento y nuestra mente,
está hablando de cambiar nuestros pensamientos. A veces tenemos pensamientos que son tóxicos, así como cuando comemos algo que afecta a nuestro cuerpo, nos intoxica, pero nos afecta a la salud. Así hay pensamientos que nos intoxican, pensamientos que nos hacen mal en lugar que bien. Puede ser contra otra persona, puede ser con el medio, puede ser tantas cosas que si nosotros empezamos a pensar en esa forma negativa, nuestro cuerpo va a absorber eso, nuestra mente va a absorber eso. Entonces, ¿qué sucede? Que al final nos va a afectar físicamente, nos va a afectar emocionalmente. Entonces, hoy día, dice, una enfermedad común es el estrés, pero realmente, ¿qué es el estrés? Es simplemente la acumulación de todas las cosas que nos suceden, ¿no? Y son cosas emocionales. Hacer cosas emocionales son cosas espirituales. Pero recuerde, nuestro cerebro se condiciona a eso y quiere dominar nuestra mente. Pero recuerde que la mente, que es lo espiritual, está para dominar el cuerpo, está para dominar el cerebro. Pero el cerebro puede guiarnos a ciertas cosas que nos gustan, pueden hacer cosas físicas o emocionales que nos atraen, pero realmente tenemos que pensar, ¿verdad? Porque recuerde, las emociones son dictadas por el cerebro, que es el cuerpo físico. Podríamos decir que son los frutos de la carne. Pero los sentimientos, las virtudes, son las cosas del alma y de la conciencia. Entonces esos son los frutos del Espíritu. Porque dice Corintios que la sabiduría es un don que Dios da. Entonces es un don que nos está otorgando, es un don que debemos de pedirlo, es un don que debemos de buscarlo, porque no es la sabiduría dentro de lo material, es la sabiduría espiritual. Pero cuando dejamos que nuestra conciencia sea controlada por el Espíritu Santo, entonces ya nuestro cuerpo es controlado, porque ya no es el cerebro que controla a la mente, es la mente la que controla el cuerpo. Y entonces dentro es una disciplina la que tenemos que ir aprendiendo a manejarla y entender realmente que lo que Dios quiere es que nosotros estemos en paz. Claro, nos afanamos con los problemas y las cosas, pero hay que entender, dice que Jesús dijo, por mucho que se afanen, no van a crecer. Por mucho que se afanen, no van a hacer nada que esté en la naturaleza que lo puedan cambiar. Es decir, los años no se pueden quitar la voluntad, ni se pueden poner la voluntad. Es lo que Dios estableció. Entonces debemos entender, dice, lo que el proverbista y Eclesiastés está diciendo. Bueno, aprende a entender que la vida es pasajera. La vida tiene sus momentos difíciles, tiene sus momentos de dolor, dice él, tiene sus momentos de angustia, pero también tiene sus momentos buenos. Entonces hay que aprovechar los momentos buenos, hay que aprovechar las cosas buenas que la vida nos da, para que cuando vengan las cosas malas, pues no nos dominen, que aprendamos. No es que se nos van a quitar, ¿verdad? Jesús no dijo, cuando usted acepte y yo esté contigo, ustedes van a estar ya en el cielo o en el paraíso. No, él dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, que mientras estemos aquí vamos a tener problemas, van a haber dificultades. No quisiéramos, pero no es así. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos en un mundo que está bajo maldición. Hay un príncipe de este mundo que está tratando siempre de hacernos problemas en la vida. Pero cuando nosotros aprendemos, lo conocemos y aprendemos a dirigirnos y tomar la sabiduría de Dios, entonces es cuando vamos a poder vencerlo. Y no importa que esté ahí. Puede haber un perro rabioso ladrando, pero si usted controla, usted lo deja, puede ladrar, pero no lo va a morder. Dice el dicho, perro que ladra no muerde. Entonces el diablo es así, trata de asustarnos con cualquier cosa. Y si nosotros aplicamos la sabiduría humana nos va a llevar siempre a las cosas de la tierra. Y las cosas de la tierra son las que el cuerpo quiere, porque de ahí viene, ¿verdad? Pero el alma, espíritu que viene de Dios, es el hálito de vida que Dios nos ha dado, es el trabajo perfecto que Dios hizo. Entonces, no podemos echarlo a perder. ¿Por qué? Porque tenemos las complicaciones, ¿verdad? Tenemos la consecuencia de Adán, sufrió la tierra y todo sufrió.
Entonces, nosotros en lo individual somos un mundo. Y este mundo estamos rodeados por lo que estamos. Y de una u otra forma, para bien o para mal, lo que hagamos siempre va a afectar eso. Entonces, dentro del principio nos está diciendo, bueno, eso es la cuestión. Dice que la sabiduría aplicada al trabajo y el descanso adecuado es cuando vamos siguiendo los pasos de la palabra de Dios. Porque dice, ¿qué provecho tiene el hombre con todo su trabajo? Que se afana bajo el sol. Y él empieza a explicar, y todo ese capítulo nos dice que él tuvo de todo, él gozó de todo. Mas sin embargo, dice que hizo cosas que no debería haber hecho. Se fue, desobedeció la palabra de Dios, pero se mantuvo pese a todo. Y Dios, esa es la misericordia de Dios cuando entendemos y al final nos recostamos en Él y aprendemos a no soltarnos de su mano, a estar siquiera tocando su manto. Él va a estar ahí. La virtud siempre va a estar saliendo. La paz siempre está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. No solo el Espíritu de Dios que está dentro, sino el Espíritu Santo que está aquí para ayudarnos a controlar todas las cosas que tienen que sucedernos en este mundo. Lo que tenemos que es dar gracias a Dios por las cosas buenas que tenemos y aprender a vivir con las cosas malas que se nos dan. No podemos evitar. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Qué bueno que en el plan de Dios todo está incluido en beneficio. Y pensaba mientras escuchaba, Dios es en su manera de ser de una manera tan especial, porque incluye aún a los pecadores. Aún a los pecadores. Yo quiero orar por los trabajadores, por los obreros, por los empleados, porque muchos de ellos tienen problemas con sus relaciones, aún con sus compañeros y con sus jefes. A veces hay ciertas situaciones. Piense que el obrero, el que trabaja, es porque necesita un salario. Posiblemente es porque tiene una familia y no hay recursos de ninguna otra forma sino ese esfuerzo, ese sacrificio de levantarse e ir, utilizar su cuerpo, sus fuerzas, su sabiduría y poder relacionarse con sus compañeros y con sus jefes. Quiero orar para que el Señor les dé salud. Muchos de los empleados, de los obreros, de los trabajadores, tienen sus enfermedades, pero tienen que levantarse e ir. Hay lugares donde no hay recursos para ayudarles médicamente. Y tienen que en la mañana o en el día ir y llegar a la casa
abatidos, dolores, heridas, cuántas cosas. Muchos de ellos, lamentablemente, ni aún reciben el salario meritorio. Yo he tenido que tratar casos donde algunos de los que han empleado a trabajadores, después que le han hecho trabajar, no han querido pagarle. Y hasta los han amenazado por su condición civil en la nación de llamarle a los agentes para que los arresten. Y esa gente han tenido que llegar a la casa sin el pan, sin nada para proveerle a sus hijos o para sí mismo. Muchos sufren y padecen y sus hogares mendigan el pan. Permítame orar. Señor, acudo a tu presencia. Tú sabes por qué. Para presentarte a los obreros, a los trabajadores, Señor, que se esfuerzan, se sacrifican, invierten su tiempo, sus fuerzas, sus conocimientos. Y hay una familia que espera para su sostenimiento. Y muchas veces, Señor, la injusticia, el egoísmo, la avaricia, impide el cumplimiento de que ellos reciban su merecido por su trabajo. Muchos de ellos, Señor, tienen accidentes y no hay, Señor, para ellos poder valerse. Yo te pido que en esta hora toques, Señor, y obres. Tú sabes, tú conoces, tú entiendes. Yo solo lo que puedo hacer es presentarte la situación y esperar que el Espíritu Santo cumpla tu voluntad en ellos. Señor, sea hecha tu voluntad. A los que nos escuchan, si posiblemente está desempleado y busca empleo, Goodwill está solicitando personal para emplear. La UPS, esta compañía de transporte de artículos, también me han llamado
y me han hecho saber que quieren reclutar y emplear. Así es que le hago esa declaración. En esta hora también se conmovió mi corazón porque había estado orando. Y había sentido una necesidad tan grande. Y ahora veo la necesidad, la condición de una dama que tiene cáncer en los riñones. Y de acuerdo a los doctores, solo tiene días, porque el cáncer se ha extendido y destruido. Permítanme orar por ella. Señor, mientras estaba meditando, me hablaste y me enseñaste la condición no solo de ella, de muchos más. Me dijiste que tú ibas a obrar, que tú, Señor, ibas a manifestarte y me dijiste que ibas a ir, que ibas a entrar y tocar los cuerpos, que te ibas a glorificar y a honrar, porque ibas a sanar, a libertar, a romper ligaduras y ataduras. ¿Recuerdas el ciego? Me dijiste que lo ibas a sanar hoy. Que ibas, Señor, a limpiar sus ojos. Hágase tu voluntad. Toca esta vida. Ese cáncer, Señor, si tu presencia se manifiesta, el cáncer no puede permanecer. Tiene que salir, tiene que dejar de ser. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos una cordial bienvenida a un grupo de vidas que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ana Olivera, de Nicaragua, Víctor Campanillas, de Perú, Pedro Oliva, de Honduras, Bernardo Rodríguez, de Panamá, Gerardo Fernández, de México, Ramiro Molina, de Guatemala, Samuel Quesada, de Colombia, Saúl Benítez, de Costa Rica, Franklin Montero, de Bolivia, Armando Silva, de Brasil, Luz Veloso, de España, Lázaro Guevara, de Cuba, José López, de Venezuela, Rosa Meza, de Paraguay, Hilario Acosta, de República Dominicana,
reconciliarse Nelson Rosado de Puerto Rico. Bienvenidos a la familia del Señor. Han hecho la mejor decisión que en toda su vida han podido y han debido haber hecho. Aceptar a Cristo como su Salvador personal. Todo su pasado ha sido sepultado y hoy comienzan una nueva vida, siendo una nueva criatura y teniendo al Espíritu Santo para protegerlos, para guiarlos y para enseñarles. Asistan a un templo donde puedan recibir la enseñanza de la palabra del Señor y crecer en el conocimiento y ser útiles para la iglesia donde asistan y para la obra de Dios en general. Padre, gracias te doy por este grupo de vidas y muchos más que han creído en el día de hoy y han aceptado a Cristo como su Salvador personal y comienzan una nueva vida. Te los presento. Señor, gracias porque sus nombres están escritos en el libro de la vida y el Espíritu Santo va a estar con ellos para guardarlos, para protegerlos y dirigirlos. Gracias, Padre, en tu nombre. Bendice a tu pueblo que se ha esforzado y ha venido. Señor, te pido que durante la noche los guardes, que puedan descansar. Y si tú vinieses, pudiésemos responderte. Y si, Señor, nos llevas, podamos también estar apercibidos. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, es bueno que recuerden el tax sale. Los que puedan, hermana Mirta, ¿cuándo? Mañana. Sí. Todo el que pueda venir mañana, comuníquese con ella para que podamos tener un buen tiempo. ¿Ok?